El sol de la mañana. Son las 8:51. Antes de dar paso de inmediato a José, me escribe el alcalde Alfredo Martínez y él me dice que él no tiene el honor de conocer a Toli y no tiene, tiene comunicación. No, pero no lo justifique, no lo justifique. O sea, que un alcalde de Santo Domingo Este no se digne hablar con Toli, Julio. Sí, o sea, yo creo que la crítica debe ser contundente. Pero bueno, pero tú sabes, o sea, Pantoja llora por ese desliz de Alfredo. Para los políticos, ella es una interactiva y tiene intervenciones constantes. Y bueno, y desde luego que ningún político la va a maltratar. Claro. Ahora, no, señores, es su celular personal que yo no lo tengo, que a mí no me coge el teléfono. Ahora, Toli, es una falta imperdonable. No lo justifique. Lleva la cosa un poquito más suave. Tú la llevas un poquito más suave, con un poquito más de humildad. Tú ves, para que Julio, la cosa funcione mejor. Julio, ahí viene Julio a defender a Alfredo. No, es que está defendiendo lo indefendible. Pero que Alfredo no eres un experto en esa zona. Ahí no le haya dado el celular a Toli. Con un poquito más de humildad. Julio, ahí no fue que encontraron el cadáver de Junior. Tú te manejas porque tú eres una gente muy buena y muy trabajadora y te vas a hacer mucho daño si procedes de esa manera, porque caramba, eso. Pero es un error de no, porque él no tiene Alfredo. Él no tiene el honor de conocerla, él no la conoce. Entonces, el teléfono, que yo no tengo el celular de Alfredo, qué caray, o María Elena, pero que Alfredo no le coja la llamada a Toli, que se revise. Yo me alegro de que no pueda tomar estas llamadas, Pablo, porque así está trabajando en lo que le corresponde. No me tome llamada a mí. Sí, eso es aparato nuevo. Ese río llega hasta Jaén. Sí, exactamente. Llega hasta Villa Altagracia. Bueno, vamos con Toli que nos haga un reporte de lo que dicen los lugareños, que fueron los lugareños que encontraron a Junior. Sí, pero dile algo a Alfredo. No, porque eso no. No, porque yo lo que creo es que Toli puede aprovechar la coyuntura para incrementar su perfil de comunicadora, porque eso fue en su zona que ocurrió el hallazgo del cadáver. Entonces ella puede buscar información por ahí y hacernos un reporte técnico. Te maneja con mayor humildad, porque eso que tú hiciste, ninguno de nosotros sería capaz de hacerlo. Claro. Ninguno de nosotros lo haríamos. ¿Cuántos de nosotros tiene el celular? Ninguno de nosotros haría eso. Uno generalmente se maneja con los asistentes, porque se supone que el número uno, sea senador, diputado, alcalde, lo que sea, está muy ocupado y uno entiende eso. Pero no es solo eso, María Elena. Es el reclamo público con enojo, con angustia. Porque un funcionario público, para colmo el alcalde de uno de los municipios más poblados e importantes del país, no te toma el teléfono de manera directa, todo, nada más y nada menos, porque tú eres una interactiva importante, entre comillas, de medios de comunicación a nivel nacional. O sea, en serio. O sea, ese es el problema. Bueno, no, hombre. Viene, José. José, bueno, estoy buscando aquí en Google Maps el arroyo Varina para ver qué informaciones hay de él por aquí. Pero mientras tanto, voy a buscarlo, para ser más específico en la búsqueda. Bueno, ahorita lo hacemos. Varias cosas en este viernes tan lamentable. Uno no tiene mucho ánimo de comentar lo que tenía en agenda, porque yo quería abordar el tema de los marbetes, que ya se le puso límite a la fecha para que los dominicanos lo obtengan. ¿Y qué dice Richard Thaler sobre eso, el Premio Nobel de Economía 2017, de cómo nosotros tomamos las decisiones económicas y personales y de salud? Y quería aplicárselo al tema de los marbetes y al próximo día, fin de semana largo, que va a ser el de la Constitución, porque cae lunes ahora. Entonces, si dice Richard Thaler que si nosotros no nos planificamos, todo nos va a salir más caro cuando vamos a comprar un boleto de avión o a reservar una habitación en un resort para nuestra familia. Si lo dejamos para último, tenemos que pagar más.
si compramos el boleto de avión en el counter del aeropuerto o el día antes o la semana antes de viajar, el precio aumenta. Y Richard Thaler estudia todos esos comportamientos emocionales en vez de racionales como creían los economistas clásicos. Y quería en el día de hoy aplicarle esa economía conductual que mereció el Nobel de este año a los marbetes de impuestos internos y al fin de semana largo del 6 de noviembre, pero realmente lo de Junior Rodríguez no era mi amigo, pero había compartido con él en algunos espacios, en algunas ocasiones, y además la forma como lo mataron es deleznable y uno se siente afectado emocionalmente por este tipo de cosas y bueno, habrá otra oportunidad para hacer ese tipo de comentarios. Hoy precisamente a las 6:30 vamos a estar por esa zona en Mano Guayabo, en la cooperativa de Mano Guayabo, en la calle Santa Clara, hoy a las 7 de la noche, con nuestra conferencia de liderazgo responsable aplicada al cooperativismo y la economía colaborativa de Jeremy Rifkin y de Elinor Ostrom, hoy en Mano Guayabo a las 6:30, 7 de la noche, para las personas que están en la zona y tengan la oportunidad de escuchar nuestras ideas. Antes vamos a decir algunas cosas. Miren, aquí se está discutiendo una ley de partidos, luego se discute una ley de partidos, luego habrá de discutirse una ley electoral. Yo pienso que debe ser un código de partidos y electoral que incluya todos los aspectos, como lo tenemos del menor o como lo tenemos tributario o como lo tenemos de procedimiento penal. Debe ser un código como lo tenemos de lo civil y de lo penal, porque ¿para qué tener una ley de partido por un lado, una ley electoral por el otro, si se pueden discutir incluso en procesos paralelos para salir de una vez de este trance, de este trauma? Y cuando tengamos una ley de partidos y electoral, las encuestas deben ser reguladas, porque las encuestas son parte de la corrupción electoral que vive nuestro país. Y miren que estamos a 3 años de las elecciones y se publican encuestas customizadas, mandadas a hacer por encargo. Y esas encuestas dan asco. La encuesta que se publica hoy da asco. Eso da asco, eso es una asquerosidad. Y eso es una expresión de corrupción que los de la Marcha Verde, que yo sé que ahí hay un 20, un 25% que es noble y que tiene deseo de que esta sociedad se transparentice, tienen que mirar ese comportamiento. Aquí va una gente a un periódico y paga $1 millón de pesos en espacio pagado y nadie le pregunta de dónde lo sacó. Incluso los periódicos no dicen quién pagó, nada más dice espacio pagado. Y de repente cualquiera publica un artículo en un periódico de poca audiencia, de poca cobertura, y salen todos los medios. Y nadie pregunta, ¿y quién pagó eso? ¿Y de dónde sacó el dinero? Y la transparencia tiene que ser un eje transversal. Esas encuestas que se publican deliberadamente por encargo para atenuar crisis o para disparar reputaciones, son una expresión de corrupción. Y cuando la sociedad se queda indiferente frente a esto, está de alguna manera contribuyendo a que ese tipo de cosas se sigan haciendo. Por un lado. Por otro lado, fallecieron 2 muchachos que aspiraban a marinos en la Armada. Formaban parte de una cantidad de 100 jóvenes que ingresaron a la Academia Naval Dominicana a principios de este mes. Y uno de ellos se llamaba Félix Daniel García Cordero y el otro se llamaba Christopher de Jesús. Perecieron los 2 en el día de ayer en un centro médico. La información la dio la misma Armada, que ahora le dicen Armada, la Marina de Guerra, para que la gente entienda. Eso tiene que ser esclarecido, porque ellos dicen que se murieron por un exceso de calor. Y habría que ver, porque uno sabe que la mayoría de las prácticas de entrenamiento militar no obedecen a un criterio científico. Son sometidos a ambientes extremos por patrones tradicionales
y de la Guerra Fría, sobre todo que nosotros copiamos ese comportamiento de la Escuela de Panamá, de la Escuela de las Américas de Panamá, una escuela que los Estados Unidos formó ahí en el Canal de Panamá para adiestrar a los militares dominicanos de cómo debían torturar los jóvenes de izquierda en la Guerra Fría. Y esas prácticas que heredamos de la Guerra Fría más bien son de tortura que de entrenamiento. Estamos en una sociedad del conocimiento donde las leyes de la física y de la biología dicen cómo una persona y cómo un cuerpo se puede entrenar. Sobre todo ahora con la ola de los gimnasios, de la nutrición y de toda esa cosa. Yo tengo uno de mis mejores amigos que ahora es coronel, es piloto. Bueno, cuando él entró a la academia, él me contaba cómo había personas que más que entrenamiento lo torturaban a ellos, a los que entraban nuevos, porque querían replicar en los nuevos lo que ellos habían sufrido con sus superiores. Y eso no es racional, eso no es racional. Y las cosas se siguen haciendo así, porque las Fuerzas Armadas son como una especie de coto cerrado, de país aparte, donde nadie se mete con ellos. Pero creo que en el tipo de sociedad que estamos viviendo, el Ministerio de Defensa y en específico la Armada Dominicana tienen que aclarar las muertes de Christopher de Jesús y de Félix Daniel García Cordero. Un comunicado muy lacónico, muy pequeñito, muy sucinto se dio a conocer en el día de ayer. Ojalá poder hablar con los familiares de ellos, a ver qué opinión y qué versión tienen de estos hechos. Por último, entonces, una reflexión breve sobre el tema de Junior. Me preocupan varias cosas de esto. Esto no tiene un patrón que uno pueda decir como los otros casos, por dónde empezar, porque hay muy poca información. Pero, por lo que dijo el médico forense que levantó el cuerpo y la hija de Junior, el cadáver presenta mucha manifestación de saña, de violencia, de tortura. Pero además fue ultimado Junior como una especie de garantía de una muerte por encargo con un tiro en la cabeza, que fue confirmado por el médico que levantó su cuerpo. Entonces, eso ya le permite a uno hacer una lectura, aparte de la hazaña, que da toda la característica de que es una muerte por encargo, por el nivel de procesamiento que tiene el hecho. O sea, tuvieron que torturarlo, tuvieron que secuestrarlo, tuvieron que torturarlo, tuvieron que matarlo y luego tuvieron que preparar el cadáver para que no apareciera de inmediato, o eso creían ellos. El que ha tomado clase de buceo sabe que además de tú ponerte el chaleco de buzo, te ponen pesas en la cintura para que tu cuerpo baje, porque nuestro cuerpo, nuestros pulmones llenos de aire, nos vuelven más densos que el agua. Pero además, una vez que nosotros fallecemos, empiezan a descomponerse nuestros órganos y las bacterias empiezan a generar gases con nuestros restos orgánicos. Y eso hace que aumente la densidad de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo siempre va a flotar. A menos que el recipiente en que entre en un cuerpo pese más que las fuerzas que pudieran generar esos gases y el aire de nuestros pulmones. Entonces, esto tiene ese nivel de improvisación. Le pusieron dobló y lo tiraron ahí. Y un pescador aparentemente lo encontró, pero eso son las características de una muerte por encargo. Entonces antes hubo un rapto, hubo un traslado de Junior al sitio donde presumiblemente lo asesinaron, lo mismo que pasó con Eddie Peña, el dealer de Gascue, lo llevaron a una zona rural. Eso está a unos 6 kilómetros de Pedro Brán, esa es zona de nadie, yo siempre lo digo aquí, a esa zona ustedes le tienen que añadir la muerte del niño Llena Saibar, que fue por ahí, en un arroyo así mismo. Yo fui al lugar donde lo mataron, ahí los Palma Mejía tienen una finca, ahí donde tiraron el cadáver del niño Llena Saibar. A mí me llevaron los vecinos de Carla a la finca de los argentinos ahí en esa comunidad de Pedro Brán. Ahí fue que apareció asesinado el hijo del senador de Barahona. Esa muerte se la atribuyeron a Florian Félix.
Ahí mismo en esa zona fue que mataron a los hermanos López de Moca, que estaban secuestrando gente en la autopista Duarte. Eso es tierra de nadie. Ahí fue que mataron el coronel que trabajaba en la Guardia Presidencial. Eso es zona de nadie, y eso está, ahí no hay una cámara por parte. Yo digo que si hubiese habido una cámara de $10 en la entrada de la comunidad donde mataron a Carla, donde ella vivía, ella hubiese aparecido viva, porque Carla no la mataron el mismo día que la secuestraron. Pero ahí no hay ni una camarita de $10, una comunidad con una sola entrada. Con una sola entrada, que solamente con una vigilancia remota, eso se puede resolver. Solamente hay cámara en el centro de la ciudad. Después no hay cámara en ningún lado. Y por eso esto agrava la situación. Sin embargo, yo creo que es un gran reto para la policía, una policía que se estrena, que está dirigida por un investigador, pero además el perfil público de Junior, el perfil gremialista, ya el colegio de abogados está presionando, el de aquí, el de San Juan, porque él era de San Juan, el perfil universitario, ya está presionando la universidad, porque él era miembro del cuerpo de profesores de la UAS. De hecho, estaba dando clase antes de que lo raptaran ahí, se lo llevaran. Recuerden lo de Mateo Aquino Febrillé. La UAS ha sido factor para que ese caso llegue hasta donde está y no se quede en la impunidad. El PRM, la oposición, porque Junior fue candidato del PRM a senador por San Juan, ya creo que Luis dio unas declaraciones. Sí, Luis. Entonces todos esos perfiles gremialistas de oposición político, pero además Junior en algún aspecto, en algún tramo de su vida, estuvo vinculado a nosotros, al PLD, sí. Porque Junior fue funcionario de Juan de los Santos, en Santo Domingo Este, en el ayuntamiento de Juan de los Santos. Él tenía un discurso de oposición ahora coyuntural, pero estuvo vinculado al gobierno en algún momento. Y todos esos perfiles públicos, como él tenía ahora, he visto algunos videos, él tenía un enfrentamiento con el Banco de Reserva. Había logrado que un tribunal le diera la autorización para que el Banco de Reserva le liberara unas informaciones, lo que indica que el gobierno es el primer interesado en que se esclarezca este caso, porque además de ese perfil público, gremialista, político de oposición que tenía Junior, lo más impactante es la forma como apareció el cadáver, que genera toda una simbología que se queda grabada en la mente de toda la población que lo ha visto, y eso genera una sensibilidad y una atención sobre el caso que no es común, y nos recuerda entonces cosas como la de Narcisazo, etcétera. Y eso hay que aclararlo. Yo tengo confianza en que antes de que termine el fin de semana, la policía va a haber construido al menos una hipótesis fuerte sobre este caso. Cambio y fuera.